Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Nací en Senegal. Mi padre nació, la familia de mi padre es de Argelia, mi madre es francesa. Después de Senegal me mudé a Irán. Después de Irán estuve viviendo en París. Después de París me fui a Buenos Aires y vivo hace 7 años en Uruguay. ¿Hablas perfecto español? Sí. Sí, bueno, aprendí español en Argentina. Cuando llegué a Argentina no hablaba español. Generalmente acá, sí, acá creen que soy porteña. En Buenos Aires creen que soy una europea que habla muy bien español. En Francia creen que soy una latinoamericana que habla muy bien francés. Así que... Contame un poco de tu infancia y de tu familia, qué hacían. Bueno, cuando fue la familia de mi padre era de Argelia y cuando fue la Revolución Argelina tuvieron que dejar Argelia de un día para el otro y se fueron a Francia. Y mi padre nunca se adaptó a Francia, le parecía demasiado civilizado, pese a que ellos hablaban francés y que tenían pasaporte francés. Y en cuanto se recibió de ingeniero, después de casarse con mi madre, consiguió un trabajo para volverse a África. Vivieron un tiempo en Túnez, en una isla al norte de Túnez, Djerba, y después en Senegal. Y bueno, recuerdo a mi padre que pescaba y sacaba lo que para mí eran dragones azules de agua, que eran los peces marlín, con una cresta azul en la espalda. Recuerdo, bueno, irnos de safari todo el tiempo, porque íbamos también, cruzábamos del otro lado de África, nos íbamos, bueno, a Senegal y mucho a Kenia también. O sea, estar ahí en una jeep con los leones y las jirafas y los elefantes. Y una vez me contaron que no me encontraban por ningún lado y yo estaba en el fondo de la camioneta mirando unas hormigas y había un león ahí. Para mí era totalmente normal, o sea, no me llamaba la atención. Y de Senegal recuerdo los mercados, los colores, los tambores a la noche. Había que tener cuidado. Los tambores, bueno, me encanta el candombe. Es más, hace un par de años atrás en Maldonado fui a una clase para aprender a tocar tambores, yo nunca había tocado, con Generación Lugola, y le dije al profesor que yo nunca había tocado tambores y en cuanto empecé a tocar me dijo, pero vos me estás mintiendo, vos ya tocabas tambores. Y le dije, te juro que nunca había tocado. Y el oído y aparentemente creo debe venir por ahí, los escuchaba permanentemente. Y bueno, Senegal era un lugar lleno de colores, donde había escorpiones en la casa, había que tener cuidado de no... Siempre tenías que meter las manos en los zapatos o levantar las alfombras. Y yo era muy chiquita y ponían las patas de mi cama en vasos con querosén para que los escorpiones se ahogaran, para que no treparan a la cama. Había víboras, recuerdo también que había aviones que llegaban de un lugar muy lejano que se llamaba América, de Argentina, y hacía unas horas de escala en Dakar y bajaban todos los pasajeros mientras el avión era reabastecido. Y bueno, se paseaban por la ciudad y hablaban un idioma extraño que era español y yo siempre decía que cuando era grande iba a ir a Argentina y a América, bueno, a América. Y lo cumplí. Y lo cumplí. ¿Te tocó volver alguna vez a Senegal después? No, no pude volver a Senegal. Bueno, no pude, todavía no, pero es algo que tengo planeado. ¿Por qué se van y cómo llegan a Irán? Mi padre en realidad creo que simplemente consiguió un mejor trabajo, otro puesto, le gustaba mucho viajar, siempre estábamos viajando, o sea, todos los años nos íbamos a un lugar diferente de vacaciones. Mi padre era bastante aventurero y bueno, consiguió un trabajo en Irán, llegamos en el 76, yo estaba por cumplir 4 años. Y era la época de oro de Irán, era un momento en que Irán decían que el rey, el Shah de Persia era el hombre más rico del mundo, querían convertir a Irán en el Japón de Medio Oriente.
Las mujeres andaban había mujeres con minifaldas por las calles, con plataformas, se escuchaban los Bee Gees, había modelos con bikinis en los televisores, eran los 70s, tenías un pasaporte iraní, no necesitabas visa en ninguna parte del mundo. Era el momento en que, bueno, él ya quería modernizar Irán a toda costa y estaba creciendo muchísimo el país y necesitaban personas calificadas para poder trabajar en todas esas compañías, y había muchísimos extranjeros que se estaban instalando en Teherán. Así que, bueno, llegamos con la inmensa cantidad de extranjeros que se fueron a instalar a Irán. Y bueno, llegamos a Irán buscando, sí, calculo que para mi padre un trabajo interesante, un país nuevo, probar otra experiencia y bueno. ¿Ibas notando cosas, cambios relacionados a la revolución? Bueno, sí, los cambios fueron brutales. Por ejemplo, bueno, de un día para el otro, cuando el Shah finalmente se fue y asumió el integrismo islámico, era como si todos los colores de Irán se hubieran perdido. Todas las mujeres tenían que andar con un velo negro tapándolas cuando caminaban por la calle. Cuando reabrieron la escuela, bueno, que cerraba y abría las puertas constantemente, habían dividido el patio en dos con una cuerda, de los hombres y las mujeres de un lado. Incluso las escaleras para subir a las clases estaban divididas. Bueno, hubieron muchos cambios, mucha gente se fue, mucha gente desapareció. Fue una época de muchos cambios en mi vida, que yo era muy pequeña. Siempre digo que Irán fue lo más maravilloso y lo más terrible que me pasó. Fue un lugar que, bueno, hasta no escribir el libro yo no hablaba de Irán. Incluso hay gente que cuando publiqué mi libro me decían, pero vos viviste en Irán. Era algo de lo cual no podía hablar o no quería hablar. Era un país que yo había perdido y que disfruté mucho. Era un país, los iraníes los recuerdo como personas tremendamente amables y educadas. Y era un país lleno de colores, los jardines iraníes son increíbles. Había tulipanes que nacían bajo la nieve cuando terminaba el invierno, me contaban los cuentos de las mil y una noches, había leyendas de dragones y de unicornios, y bueno, yo disfruté muchísimo mi vida en Irán. Bueno, después de la revolución iraní, la situación se puso bastante fea, bastante complicada. Muchos de los extranjeros se fueron, las empresas empezaron a cerrar, las empresas extranjeras. Así que nos fuimos a París. Fue un gran cambio también. ¿Tenías en todas esas etapas en Senegal, en Irán y luego en Francia, conciencia de lo que era Uruguay? No. Nunca en las escuelas, nunca se hablaba de América, de Uruguay, ¿se tenía alguna referencia? No recuerdo, al menos, no recuerdo que me hayan hablado de Uruguay. Creo que el hecho de poder estudiar un poco más acerca de las diferentes culturas permitiría una tal vez mayor tolerancia entre los diferentes pueblos. Y si bien de repente no se tenía referencia de Uruguay, ¿se tenía referencia del tango? ¿Alguna vez habías escuchado tango? No, tampoco. Todo eso te llegó cuando llegaste a Argentina. Sí, todo eso lo aprendí. Es más, trabajé en la primera FM de tango en Buenos Aires y ahí descubrí el tango en Buenos Aires. ¿En qué año llegaste a Buenos Aires? Llegué a Buenos Aires en el 82 y bueno, y después me mudé a 50 kilómetros de Buenos Aires a una quinta. Me alejé de la ciudad y me dediqué a ser mamá, básicamente, durante unos años, hasta que finalmente decidí mudarme a Uruguay hace 7 años. ¿Por qué decidiste venirte a Uruguay? Yo vivía en una quinta, lejos de la ciudad, y el lugar donde yo vivía era un lugar donde se habían puesto de moda los barrios cerrados, había todo un clima de inseguridad en Buenos Aires, y la enorme mayoría de los compañeritos de colegio de mis hijas vivían en esos barrios cerrados, armados hasta los dientes, con alambres de púas y guardias de seguridad a la puerta. Y porque ellos iban a la misma escuela que mi hija mayor, y recuerdo una noche ir a buscarla y ver un guardia armado con una itaca o no sé lo que tenía. Y fue transportarme a Irán inmediatamente y a la violencia y a eso de las balas. No me gustan las fronteras, no me gustan las barreras.
y pensé que no quería criar a mis hijas así. Me encanta Buenos Aires, me gusta mucho Buenos Aires, pero eran muy pequeñas y no tenía ganas de volver a la gran ciudad con ellas tan chiquitas. Estaban acostumbradas a vivir fuera de la ciudad. Y bueno, Uruguay nos pareció un buen lugar para que crezcan. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.